¿Cómo están amigos de este programa del turismo? Sana tu cuerpo y hace feliz su día con Pamela Galván. Así es, bueno, el fin de semana estuvimos, así es, en Copacabana y les vamos a estar presentando desde ya lo que vamos a un circuito turístico religioso, pero en especial ha sido muy bonito. Vamos a estar escuchando también de una gran, se puede decir, una ciudadana de ahí, del municipio de Copacabana, más que ciudadana, pobladora de ahí, porque tiene la vivencia desde muy niña en el tema de las velas, así que vamos a estar escuchando después de algunos ratos más. Pero comentarles que estamos un poquito sabiendo quién era Francisco Tito Yupanqui. Y acá tenemos un poquito de la historia que estamos compartiendo de este gran escultor de la Virgen de Copacabana. Y ahí lo tenemos. Tenemos también notas turísticas y culturales en el que es gente también motivando gente con nuestra amiga de Nico, así que vamos a estar exponiendo un poquito de su arte y también del licenciado Asís Carlos Merenco. Le mando un saludo, muchísimas gracias, vamos a estar compartiendo. Siempre estamos al tanto, nos está informando también. Bueno, bien lo mencionaba. Nacido en lo que se llama en Cota Mirador del Lago, fue hijo de Francisco Tito Yupanqui, provenía de una familia ya, ya conversa al catolicismo, que sin embargo conversaba mucho de las creencias aymaras, la región que era considerada el lugar central de la vida religiosa andina, en el eje que se iba desde el lago hasta el Cusco. Por ello, las congregaciones de misioneros se empeñaron en evangelizar sus habitantes. Como prioridad, en primer lugar, fue la Orden de Santo Domingo de 1539 a 1574. Luego continuaron los del clero secular 1589. La de San Agustín, más tarde la de San Francisco en 1894 y los jesuitas en 1576. Erigieron su centro de doctrinas en el poblado ribereño de Juli. Bajo la influencia de los padres dominicos, el joven Yupanqui creció espiritualmente admirando las obras de arte religioso europeo. En aquel entonces, la región estaba dividida entre los urinsayas que apoyaban que el patrono de la población fuera San Sebastián y los aransayas, que querían que sea entronizada la Virgen de la Candelaria, de los cuales Francisco Tito Yupanqui formaba parte. Cuenta la leyenda que una noche una bella mujer que cargaba entre sus brazos a un niño de meses apareció al cuarto del indígena y casi él supo que era destinado a ser la imagen. El rostro de la Virgen aparecida se clavó en la mente del hombre de Tito Yupanqui, quien a partir de entonces comenzó con sus ensayos hasta crear una figura de arcilla de una vara de alto, bastante tosca. Antonio de Almeida, párroco de la capilla local, la hizo colocar en el altar junto a las magníficas figuras llegadas desde Europa. Al poco tiempo, el padre Antonio Montoro se hizo cargo de la congregación y ordenó que se retirara la tosca figura y que la guardara en un rincón de la sacristía. Yupanqui, avergonzado, se la llevó, pero prometió seguir intentando, hasta lograr una figura que fuera digna no solo de acompañar a las otras, sino de ser la principal en el altar mayor. Decidió partir a Potosí para aprender las técnicas necesarias, ya que la población prefería que fuera un originario del lugar quien hiciera la imagen en lugar de traerla desde afuera. Y fue uno de los mejores representantes de Bolivia. Ahora, si bien estamos hablando de Francisco Tito Yupanqui, tenemos lo que es el tallado de la imagen. Y acá lo tenemos, y lo estamos viendo. El escultor hizo el camino a pie y halló cobijo en el estudio del artista Diego Ortiz, quien le enseñó algunas técnicas para mejorar su obra en su autobiografía en un castellano aymarizado. Dice que fue a Potosí para aprender y luego lo impisaría, así dice, lo impisaría, dicen, en un hechora del Virgen. O sea, lo voy a empezar a hacer la Virgen, ¿no?
Francisco Tito Yupanqui tenía 40 años cuando empezó esa labor que le llevaría varios intentos y muchas frustraciones. La unión indígena, la unión de lo indígena y de lo europeo fue lograda con una angustia y sacrificio. No surgió con brotes espontáneos del espíritu. El indio llegó a la creación extraordinaria como si la arrancase de la entraña de su vida, con dolor y sufrimiento. Tito Yupanqui, escultor indio de Guillermo Frankovich. Tenemos otro historiador, Antonio de la Calancha. Sus primeros ensayos fueron para los cuerdos, materia de irrisión, y para los indevotos, materia de burla. El indio sufría los baldones y lloraba por no saber pintar. Yupanqui se hizo artista gracias a su fe. Encargó varias misas, rogando a la Virgen que le proporcionara el talento necesario para crear su imagen en Potosí. Visitó el templo de Santo Domingo de los padres dominicos y allí encontró como modelo la imagen de la Virgen del Rosario, que se acercaba al suyo, la Virgen de la Candelaria. Ya con la imagen más cierta, Yupanqui comenzó el trabajo. El tallado en maguey era mucho más complicado que el de madera que hacían los españoles. Además tenían revestimiento de tela y estuco. Fueron muchos días de intentos y el hombre apenas dormía, empecinado en acabar su trabajo. Cuando creyó haber terminado, le mostró la obra a su maestro. Ortiz la encontró hermosa y le aconsejó llegar hasta el arzobispado La Plata, Sucre, para pedir autorización del obispo y entronizar la imagen. Yupanqui llegó caminando hasta las charcas con su bulto. Cuando la presentó su obra, cuenta que Yupanqui en su autobiografía que el obispo junto a su séquito calificaron a su virgen como una mona con su mico y le prohibieron hagáis hechorías del Vergén ni voltos, que los naturales no podían hacer imágenes de la Virgen. Dicen los historiadores que estas frases prácticamente desmayaron a Yupanqui, pero luego que unos momentos agradeció a las autoridades de la iglesia, recogió su obra y se dirigió directamente al taller para seguir trabajando. Si podemos ver a un lado, acá tenemos Tito Yupanqui con la imagen de la Virgen en la iglesia de San Francisco de la Paz. Ahí tenemos uno por todo. Seguimos. Varios intentos después fue aprobada por el obispo y con ella los hombros de Yupanqui llegó hasta La Paz. Así es. Porque todavía quería seguir mejorándola. En la ciudad se empleó como ayudante de un pintor español que apellido Vargas, que estaba realizando revestimientos con pan de oro en el altar de la iglesia de San Francisco. Yupanqui trabajó con él por unos meses, con la condición de que Vargas policromara también su imagen, lo que el artista hizo con mucha dedicación, siendo quizás uno de los primeros devotos de la Virgen Morena. Con la Virgen ya terminada, el escultor indio retornó a su pueblo natal. Avisado de su llegada, los pobladores de Copacabana lo esperaron con flores y alegría, y admirados por la belleza de la imagen, y en una solemne misa la entronizaron en el altar mayor de la iglesia en 1583. Sus milagros alcanzaron tal magnitud que incluso el poeta español Pedro Calderón de la Barca le dedicó el auto sacramental La Aurora en Copacabana, que alcanzó mucha difusión. Años más tarde, en 1616, de una intensa labor evangelizadora de crear otras figuras similares, Francisco Tito Yupanqui falleció en el retiro de los Oblatos de la Orden de San Agustín en Cusco. La Virgen creada por él fue solemnemente coronada como reina de Bolivia el 1 de agosto de 1925, año del centenario de la República, con la participación del presidente de la República, Bautista Saavedra, oficiando el acto religioso Monseñor Augusto Sieffert, obispo de La Paz, y Monseñor Gaetano Cicognani, nuncio apostólico en Bolivia del Papa Pío XI. Aquí tenemos otras imágenes. También la forma singular de la patrona del lago hizo que varias réplicas fueron creadas por Francisco Tito Yupanqui y enviadas a distintos lugares. Se sabe que el escultor entregó al indígena Sebastián Quimichi una imagen similar, que actualmente reposa en Cocharcas, en Perú.
También hubo otra imagen que para el pueblo de Pucarani actualmente es desaparecida, así como otra fue enviada a Tucumán y al norte de Argentina. Sin embargo, luego de que la imagen custodiada del lago Titicaca, la más famosa, es la Virgen de Copacabana de Brasil, o trasladada hasta territorio carioca por un negociante español muy devoto, quien había decidido regresar a su patria navegando por las costas de Argentina y pasando por el Brasil. El barco naufragó cerca de las costas brasileñas y él prometió a la Virgen que llevaba en un cajón de madera construirle una capilla si lo salvaba, cosa que sucedió, como se cuenta habitualmente en las leyendas de vírgenes. Y aquí a mi lado derecho tenemos que Casito Yupanqui regresó a Copacabana con la imagen de la Virgen. Ahí tenemos la llegada de la Candelaria. Ahí lo tenemos. Y aquí en el Cerro Rico de Potosí, así es. Realizó un dibujo del Cerro Rico de Potosí, donde aparece una imagen de la Virgen con los brazos abiertos. Debajo del dibujo lleva una leyenda, tercera visión de Yupanqui, igual respecto a la imagen de la villa de Potosí. Según Fray Vizcarra, representa la aparición de la Virgen de Copacabana sobre el Cerro Rico de Potosí. Francisco Tito Yupanqui podría convertirse en el primer santo boliviano si los trámites seguidos por la Conferencia Episcopal de Bolivia llegan a un buen término. Este hombre, aunque poco conocido, llevó para, según sus seguidores católicos, una vida de santidad dedicada al prójimo y es el artista con un talento nacido de la fe y soportando burlas y humillaciones, logró crear la imagen de la milagrosa Virgen de Copacabana coronada reina de Bolivia. La Virgen de Copacabana es visitada por todos los años en las anteriores orillas del lago Titicaca por miles de creyentes. Pero, aunque una de las imágenes más veneradas, a su fama ha trascendido las fronteras, pocos conocen la historia de Tito Yupanqui. Los trámites de la beatificación y canonización de Francisco de Tito Yupanqui han sido iniciados hace varios años. Monseñor Jesús Suárez fue autorizado en el año 2007 a continuar con el trámite de la Congregación para las Causas de los Santos y ha constituido como una comisión histórica compuesta, entre otras personalidades, por Marcelo Artaud Ruiz, Hans van den Berg, Jaime Calderón Manrique, Geraldine Gutiérrez, Armando Loaiza, Miguel Manzanera, Jorge Siles Salinas y René Vargas, para precisar la biografía y la fama de la santidad de Tito Yupanqui al respecto. El padre Miguel Manzanera afirma: Francisco Tito debe ser considerado como el precursor de la inculturación a través del arte, elemento clave en la catequesis indígena. La santidad de Yupanqui se muestra en su empeño en hacer una imagen digna de Nuestra Señora, superando no solo su falta de instrucción artística, sino también los desprecios de propios y extraños. Estamos queriendo desempolvar a su historia para comprobar que en los tiempos primeros de la conquista, pues ya había verdaderos santos, además que eran originarios. Desde la revista Extra el 24 de diciembre del 2006 también sacado. Veneración de Francisco Tito Yupanqui, el movimiento bertuviano. Ahí lo tenemos. También de Francisco Tito Yupanqui. Y aquí tenemos de una gran autora también que ha muerto. Y que brille en la paz siempre en el cielo, doña Teresa Quisber, de Quisber Mesa. Y dice lo siguiente. Lamentablemente, hoy la devoción y el interés por la Virgen, a pesar de haber sido hecha por un indígena, ha quedado un poco en el olvido. Esta Virgen fue entronizada para sustituir al dios del lago, que es mucho más antiguo que el Huiracocha y Tunupa como artistas. Francisco Tito Yupanqui dejó escuela porque existen otros indígenas como Sebastián Acosta Tupac Inca, que tiene el mismo estilo y también trabaja en sus retablos en Maui. Otra cosa importante es que muy pocos artistas a través de los años han dejado escrita su autobiografía de Tito Yupanqui. Si lo hizo, me parece muy importante desde el punto de vista humano, al igual que el rol del artista y también por las circunstancias en las que vivió. Fue un hombre intachable y muy humilde. En este caso se pide al gobierno tomar en cuenta a Francisco Tito Yupanqui porque ha sido un indígena que ha
sido, y claro, muy aparte necesita lo que es esto de la canonización, pero que ha llevado su arte como indígena y más que todo la pasión como tenía y esa devoción a la Virgen, devoción. Era un hombre muy sano, como se bien se lo menciona acá en esta pequeña biografía de él, pero es muy importante y loable recordarlo siempre. Según Fernando Cajías de la Vega, tiene una gran importancia ser un escultor indio del siglo XVI, lo que muestra que desde el inicio de la colonia existieron artistas originarios de una gran valía y por ser él el autor de una de las obras más conocidas de Hispanoamérica, aunque no todos, aunque no todos son devotos, saben quién hizo la imagen. Estoy plenamente de acuerdo en la canonización desde hace mucho tiempo. Mi primer trabajo como historiador fue transcribir su biografía por encargo de los esposos Mesa Gisbert en 1976. De acuerdo a los requisitos del Vaticano, se puede probar el milagro y la forma inmediata de que unificó a su pueblo por la devoción, la gente de todas las clases sociales, pero sobre todo por su inquebrantable fe, que lo llevó a vencer decenas de obstáculos, incluida la prohibición del obispo. Su mayor virtud fue inquebrantable persistencia para realizar y terminar la imagen de la Virgen como artista y como hombre de una gran fe. Según Jorge Siles Salinas, que dice lo siguiente, es de una importancia fundamental, medio en el que se vivió por la situación histórica y que se desarrolló por su labor artística y de hombre de fe, que se consideró que es uno de los símbolos particularmente de los indígenas. Para los bolivianos que estamos con tanta divergencia, sería un elemento de unificación saber que ser indígena ha sido reconocido como santo. Lo admirable de Tito Yupanqui fue su vida y su dedicación. Sería maravilloso que este proyecto se lleve a cabo porque Bolivia es uno de los pocos países que no tiene un santo propio. Bueno, hemos hablado un poquito en tu programa El Turismo Sana Tu Cuerpo y Hace Feliz tu Día con Pamela Galván de quién es Francisco Tito Yupanqui. Así que ya volvemos.